Quisiera preguntarte acerca del tema de la Tierra hueca, la Antártica y los nazis. La pregunta que se presenta es, ¿la Tierra está hueca en su aspecto físico 3D tal como se postula en diferentes informaciones? Hasta el momento todas las teorías sobre la llamada Tierra hueca se basan en la idea de que nuestro planeta es un esferoide que rota sobre sí mismo y gira alrededor de un sol siguiendo una órbita. Según estas teorías, este esferoide podría estar hueco y existir allí dentro un mundo desconocido sobre el cual se tejen muchas conjeturas avaladas o sostenidas por una serie de hechos cuya comprobación siempre ha sido dudosa. Dentro de todas estas teorías referidas a la Tierra hueca no existe ninguna que suponga o que acerque la idea de que lo dicho anteriormente no sea cierto y que la realidad es que los seres humanos estamos viviendo dentro de un holograma. Por lo tanto, para encarar el tema de la Tierra hueca desde esta idea, tenemos que disponernos a flexibilizar nuestra mente dejando de lado las teorías preexistentes y permitirnos en principio aceptar como posible que este mundo en que vivimos es un holograma. Antes de tratar de acercarte una respuesta, permíteme hacer el siguiente comentario. Cuando un ser humano está dispuesto a develar lo que contempla como la verdad oculta, es porque dentro de sí mismo existen indicios que lo llevan a pensar que la vida que se desenvuelve en su entorno dista mucho de lo que su nivel de conciencia observa, razona y acepta como creíble o potable a su entender. Si analizase detenidamente cuáles son los lugares geográficos que visita a lo largo de su vida, se daría cuenta que sus condiciones económicas, su tiempo y trabajo solo le permiten movilizarse hacia determinadas regiones geográficas o países que lo ligan con sus obligaciones y compromisos personales, pero dentro de él no puede negarse la inquietud de replantearse, ¿qué sentido y objetividad tiene lo que hace cada día de su vida? Debería existir un equilibrio entre el tiempo que demandan sus responsabilidades con su limitado tiempo de descanso y recuperación psicofísica. Quizás su tiempo de trabajo y quehaceres diarios no son una equivocación por parte del sistema gubernamental planetario como él lo cree, sino que se trate de un operativo impuesto, que controla su tiempo personal para que no se desvincule de sus quehaceres mundanos y no disponga de momentos libres para estar consigo mismo y sienta la inquietud de indagar sobre determinados interrogantes como lo son la presencia de seres alienígenos dentro de este mundo, su relación oculta con determinados gobiernos, sus secretos, acuerdos y temas tan puntuales que sin explicación alguna involucran a ciertas potencias gubernamentales con determinadas áreas geográficas como la Antártica. Tú me has preguntado sobre la Antártica. Solo quiero decirte que este no es un viaje de aventura en el que los seres humanos 3D se sienten con el derecho de alistarse a voluntad, para encaminarse en un viaje del cual no saben si tienen regreso, si no se fue invitado a pisar el territorio antártico. Desde la óptica humana 3D, la Antártica encierra demasiados misterios que ha cobrado la vida de personas que estuvieron a punto de develar lo que allí acontece desde hace mucho tiempo, algo o alguien estaba al tanto de sus movimientos, de sus contactos y plan de trabajo, que llevó a tener que silenciarlos tras sus muertes o desapariciones del entorno social. El ser humano 3D que habita la superficie del holograma Tierra, antes de emprender esta búsqueda, lo primero que debe preguntarse es, ¿existe la Tierra hueca? ¿Es esta la idea correcta? ¿Qué entendemos por Tierra hueca? En este mundo se ha estado manejando dos informaciones distintas en relación a este tema, una que es la convencional y la otra es la extraoficial a la que no se tiene acceso. Tanto en una como en la otra la idea siempre sigue siendo la misma. Negar la existencia de seres provenientes de otros mundos que llevan una vida paralela a la humana. La confirmación sobre esta realidad oculta es la que intento transmitir desde hace 3 años en la red. Es sumamente necesario que los seres humanos reconozcan que lo que han venido aprendiendo como leyes físicas, mediciones, comportamiento de la materia, etc., tan solo se refieren a un mecanismo de seguimiento lineal a favor del tiempo y del espacio. Estos parámetros científicos han sido habilitados para el uso cotidiano y metódico de los habitantes de la superficie del holograma Tierra, los mismos no son útiles para tomar medidas, distancias y precisar kilómetros en territorios geográficos o zonas marítimas que están fuera del efecto de la gravedad y del espacio-tiempo. Quizás esto les explique a muchos de vosotros el por qué les es tan difícil lograr calibrar las medidas o aplicar teorías físicas que la misma ciencia terrestre ha enseñado, para poder determinar con precisión geográfica y dimensional lugares que son de sumo interés para el ser humano 3D, como lo es la llamada Tierra hueca o ciudades intraterrenas. Para entenderlo mejor,
Convencionalmente los seres humanos manejan conceptos científicos y escalas de medición que distan de un conocimiento extremadamente avanzado existente en este universo en cuanto al comportamiento de los átomos y de la energía en sus distintos niveles de densidad o de sutilidad. La matemática, geometría y leyes universales difieren notablemente según el espacio cartográfico espacial que se habite o se desee modificar para montar sobre él anclajes dimensionales en el que se puedan construir mundos artificiales. El globo terráqueo que llega a nuestras manos muestra gráficamente lo que debemos aprender como cartografía planetaria, pero que esa sea la precisa no podemos afirmarlo porque para quitarnos las dudas tendríamos que recibir un permiso para ingresar a una de las fuerzas armadas de una de las 5 potencias mundiales, como lo son USA, Alemania, China, Rusia, Reino Unido y Francia. Y ponernos en contacto con las autoridades a cargo para solicitarles que nos muestren las reales cartografías que tienen en su poder, que nos permitan volar por todo el territorio planetario, incluyendo el mapa completo de las rutas aéreas que solo ellos tienen permiso de volarlas. Solo así, nuestras dudas y suposiciones quedarían resueltas, nos daríamos cuenta que instituciones como la NASA depende de un organismo extraoficial que oculta y resguarda información altamente secreta y que tiene a su cargo tergiversar absolutamente las pruebas sobre lo que se fotografía del espacio exterior y de cómo se ve este mundo realmente. Los continentes América, Europa, Asia, África y Oceanía con sus rutas marítimas y aéreas se encuentran interconectados entre ellos. Forman parte de una cartografía local en el que son agrupados los ciudadanos de la superficie y controlados en sus desplazamientos por los distintos territorios. Ello facilita conocer la dirección de sus destinos, comunicación e interacción a donde vayan. Tal libertad y disponibilidad los seres humanos no la tienen para trasladarse hacia el polo norte o hacia el polo sur. Salvo algunos pequeños contingentes militares y científicos. Por razones climáticas ambos polos están excluidos de las rutas transitables. Los seres humanos 3D antes de preguntarnos si existe la Tierra hueca deberíamos cuestionarnos, ¿qué son y cómo son los polos? Para comprender su cartografía real debemos ser flexibles mentalmente y permitirnos como posible una nueva información. En el hemisferio sur a partir del paralelo 55 se da comienzo a un pronunciado declive del relieve continental que termina en forma aplanada hacia el polo. Lo mismo ocurre en el polo norte a partir del meridiano 75. Es decir que el esferoide que es nuestro planeta es más achatado en el polo sur que en el norte. Física y dimensionalmente en ambos polos a partir de un determinado paralelo comienza a desarrollarse un nivel dimensional más sutil también perteneciente a la 3D, pero que se sitúa fuera de la cartografía dimensional de la 3D en la que se encuentra el resto del planeta. Esta situación comienza a hacerse manifiesta a partir del paralelo 75 en el hemisferio norte y paralelo 55 en el sur, acentuándose la existencia de una diferencia en los niveles dimensionales a medida que nos acercamos a los polos. Ya en estas regiones polares coexisten dos niveles dimensionales de la 3D. Uno que corresponde a la 3D en que vivimos y otro más sutil totalmente definido y tan real como el anterior, 3DS. La extensión territorial de estas aéreas bajo este nivel dimensional sutil está protegida en su entorno por el mar cuyas aguas comienzan a tener otro comportamiento en sus átomos, los mismos cambian la situación electromagnética del lugar alterando la gravedad y el eje magnético del holograma Tierra. Ello explica el por qué las brújulas, tecnología, medios de transporte, escalas de medición, leyes físicas convencionales no son útiles para manejarse en estas regiones. Por lo tanto, las mediciones hechas y sus respectivas representaciones en mapas no responden a la realidad. A medida que se va entrando en la 3D comienza a aparecer un nuevo mundo que se desarrolla en un nivel más sutil de la 3D, la masa voluminosa oceánica notoriamente disminuye a medida que se va aproximando a la región territorial de cada polo hasta convertirse en aguas extremadamente mansas y quietas que son las costas de un territorio físico en otra dimensión. El clima tiene particularidades muy específicas, la atmósfera que se respira tiene otros componentes que la hacen ser habitable y reconstituyente para los posibles habitantes del lugar. El área del Polo Norte no es vasto en su extensión territorial, se aproxima al tamaño de España. Su relieve es menos sinuoso, tiende a ser más plano con ríos y paisajes muy agradables. El área Polo Sur tiene una extensión territorial que supera al continente europeo, siendo la parte central de su territorio la de mayor relieve en su topografía con lagos, bosques y con dos mares internos. En ambos polos, existe una diversidad de flora y fauna que los seres humanos nunca han visto.
El agua en su interior es bebible y muy rica en propiedades curativas y regenerativas. Tanto el agua de los ríos como el de los dos mares internos tienen múltiples particularidades, ya sea para el uso de sus habitantes como para aplicaciones tecnocientíficas. Obviamente ambas áreas no aparecen en la cartografía que manejamos porque están en otro nivel dimensional. ¿Existe vida inteligente y humana en los polos en este nivel dimensional? Sí, existe. Cada continente polar cuenta con ciudades altamente modernas y tecnificadas montadas sobre terrenos elegidos en la superficie, para que éstas no interfieran con el pase físico y aéreo que circula continuamente. ¿Cómo es la vida en estos continentes? Para comenzar, sobre la superficie de ambos polos la actividad es permanente, los humanos que arriban del holograma Tierra mantienen amistad y vinculación afectiva con seres altamente evolucionados provenientes de 3 constelaciones: las Pléyades, Orión, Lacerta, situada a unos 20 grados al este de Deneb según cartografía astronómica existente. Con humanos híbridos que en fisonomías son parecidos a la de nuestra raza. Caminan libremente moviéndose a distintos lugares dentro del territorio polar, vuelan con sus vehículos por la zona y aquí cabe señalar lo siguiente. Los humanos del holograma Tierra que son convocados para ser alistados, preparados y seleccionados para que formen parte de sus colonias tendrán a su alcance todos los beneficios tecnocientíficos, médico, bienestar, custodia y protección por parte de los habitantes que cuidan el ingreso a esta dimensión. Ello implica que los humanos seleccionados serán incorporados a la flota aérea espacial, marítima y terrestre, por lo tanto en ambos polos se encuentran asentamientos de bases militares de las primeras potencias mundiales del holograma Tierra, con permisos concedidos que incluyen científicos, contactados, aficionados al estudio de la energía, médicos, ingenieros, biólogos, geofísicos, arquitectos etc. ¿Existe la Tierra hueca? Podemos decir que existen 2 realidades dimensionales distintas pertenecientes a la 3D ensambladas, cada una con su vida propia. Una que es el holograma físico en que vivimos con su masa física, mares y atmósfera. Otra realidad más sutil también con masa física, mares y atmósfera que se desarrolla en otra realidad dimensional y que constituye un área restringida para la mayoría de los humanos de la superficie de la Tierra. Este nivel dimensional más sutil de la 3D que se desarrolla en la superficie polar indicada del planeta se comunica y continúa por un orificio situado en los polos, con una esfera holográmica 3DS ensamblada en el holograma Tierra y más pequeña que esta. Para ser más claros, imaginemos una esfera compacta que es el holograma Tierra situado en la 3D. Sobre esta esfera ensamblamos otra esfera holográmica más pequeña de un nivel dimensional más sutil que la anterior, 3DS. Ambas pueden coexistir sin molestarse porque participan de distintas realidades dimensionales. La esfera sutil tiene un diámetro de aproximadamente 24 kilómetros menos que el diámetro del holograma Tierra. Esto implica que a 12 kilómetros de la superficie de nuestro holograma Tierra está ensamblada la esfera holográmica 3D sutil. Esta esfera holográmica sutil está montada por medio de un anclaje dimensional con forma de cilindro luminiscente con salida al espacio exterior por ambos polos de un diámetro de 6 kilómetros. Dentro de este anclaje dimensional y en el centro de la esfera se sostiene una esfera de energía a manera de un sol central, alineado y calibrado por 4 ejes magnéticos que lo mantiene imantado y en movimiento. Este sol alimenta con su energía las ciudades y bases que se desarrollan en la cara interna de la esfera holográmica 3D sutil. La cara interna de la esfera holográmica sutil presenta una topografía en la que la materia de que está hecha ha sido reducida en su densidad al estar fuera de la acción del tiempo y gravedad. El suelo y el relieve presentan distintas variaciones según el clima y a la acción directa del agua que corre a modo de vertientes, cascadas o ríos en la superficie territorial. La topografía y el relieve al estar bajo el efecto de otras leyes universales son moldeados bajo otros parámetros de comportamiento en relación a la materia y a sus átomos, dándole una textura particular al suelo holográfico sutil. No existen plataformas continentales sino más bien zonas llanas o de relieves altos conectados entre ellos por numerosos pasadizos y puentes aéreos que dimensionan